Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de tendencias de fiscalización y aplicación de inteligencia artificial. Pues me presento con ustedes. Yo soy Reina López, coordinadora del Comité de Estándares y Normativas de Documentos Digitales de la MITI. Y bueno, les doy la bienvenida y estamos esperando que se sigan uniendo las personas que nos van a acompañar en este webinar. Vayamos esperando un minutito más. Y bueno, mientras damos la bienvenida, esperemos que se sigan uniendo. Les decía, me presento, yo soy Reina López, coordinadora del Comité de Estándares y Normativas de Documentos Digitales de la MITI. Y bueno, les informo que este comité, su principal objetivo es el de establecer alianzas estratégicas con organismos gubernamentales para colaborar en la definición de estándares y normativas que regulan los documentos digitales en México. Buscamos con ello contribuir a mejorar los servicios que el Estado ofrece a la ciudadanía, a la vez que cuidamos que los niveles de competitividad de las organizaciones se vea impulsado y no hay algún tipo de afectación por ello, sino más bien que trabajemos en sinergia y en colaboración. El día de hoy les presentamos este webinar de tendencias de fiscalización y aplicación de inteligencia artificial. Les comento que inclusive pueden estar consultando en las redes de la MITI mucha información que estamos generando a partir de este comité. Y este es un primer webinar. Les estaremos informando después de otros webinars de interés para todos. Y este en particular de tendencias de fiscalización y aplicación de inteligencia artificial, su principal objetivo, el objetivo que tenemos es el de explorar e informar las tendencias de fiscalización actuales con un enfoque particular en la aplicación de la inteligencia artificial, así como datos y procesos relacionados. ¿Como cuáles? Como la facturación electrónica, la precarga de información en las declaraciones y requerimientos y cartas de invitación enviadas por las autoridades fiscales, que son temas que estamos viviendo día a día, que estamos enfrentando, que estamos conociendo y que nosotros desde la parte de la industria de tecnologías de información, pues siempre estamos en la búsqueda de darles herramientas que faciliten la revisión, el análisis, la auditoría y finalmente el cumplimiento con las autoridades. Bueno, pues les presento a los expositores de este webinar. En primera instancia, va a estar con nosotros Fernando García. Fernando García es socio de impuestos y servicios legales de Deloitte. Fernando es contador público, egresado del IPN y cuenta con una maestría en consultoría estratégica de negocios por la Universidad Panamericana. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Fernando se incorporó a Deloitte en el año 2000 y actualmente se desempeña como socio de impuestos y servicios legales, liderando la división de Tax Technology Consulting. En esta área ha sido fundamental en el análisis, planeación, programación e implementación de herramientas que optimizan las actividades de cumplimiento fiscal de las empresas. Estas herramientas incluyen la validación de documentos fiscales electrónicos y la emisión de reportes analíticos que permiten identificar áreas de oportunidad desde una perspectiva fiscal, además de brindar apoyo en la automatización de las actividades y procesos fiscales de las organizaciones. Con más de 24 años de experiencia en la división de impuestos corporativos, Fernando ha asesorado a clientes de diversas industrias en áreas como fusiones y adquisiciones, due diligence fiscal, escisiones, reestructuras y planificación fiscal para grupos locales y multinacionales. Pues muchas gracias y bienvenido, Fernando. Y también está con nosotros como expositor Antonio de la Rosa. Antonio de la Rosa es gerente senior de impuestos y servicios legales en Deloitte. Antonio es contador público, egresado del IPN y se incorporó a Deloitte en el año 2015. Ha apoyado en trabajos de asesoría tecnológica fiscal en algunos de los grupos más importantes de México. Ha tenido la oportunidad de prestar servicios de asesoría en tecnología y tales como la automatización de diferentes procesos relacionados con el cumplimiento fiscal a entidades de diversos sectores. En adición a lo anterior, ha participado en la obtención de devoluciones de impuestos, conciliaciones de bases de datos y analytics fiscales.
Ha apoyado en la realización de diversos trabajos especiales en materia fiscal relacionados con comprobantes fiscales digitales por Internet o CFDIs, análisis y transformación de datos. Ha impartido cursos en materia de CFDIs y ha prestado servicios de consultoría y análisis de comprobantes fiscales. Pues como pueden darse cuenta, contamos con grandes expertos sobre este tema y bueno, en este marco tan novedoso como es las tendencias de fiscalización y aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, sin más, les doy la palabra. Adelante, Fer, adelante, Toño. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, Reina. Hola, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, gracias por la invitación a MITI para esta presentación. Queremos platicarles de algo que es, pues, sin lugar a dudas, muy novedoso para todos los contribuyentes. Y novedoso yo le llamo el deporte nacional hoy en día, que es toda la parte de estar contestando cartas de invitación, estar conciliando información de la autoridad. Y sin que nos metamos a un detalle muy grande, vamos a hacer un pequeño antecedente de lo que tiene que ver con toda la parte electrónica, toda la parte de CFDIs y una parte que nos escucharán hacer mucho énfasis durante la presentación es que nosotros somos los responsables de la información que le estamos dando a la autoridad. Si bien la autoridad es la que, ya con todo lo que platicaremos a lo largo de esta presentación, es la que hace y recopila toda la información y con eso, mediante el uso de las herramientas que tiene, puede empezar a generar todo el tema de cartas de invitación, etcétera. La realidad es que nosotros somos los que le proporcionamos la información a la autoridad. Nosotros delimitamos lo que tienen los FDIs, nosotros utilizamos los catálogos, nosotros decimos cómo mapeamos esos catálogos, nosotros mapeamos también la contabilidad electrónica y nosotros presentamos las declaraciones. Es decir, los elementos que tiene la autoridad para hacer la fiscalización, nosotros se los estamos dando. Entonces, por eso siempre nos gusta iniciar esta plática diciendo que tenemos que hacer un replanteamiento de todo lo que tenemos desde el punto de vista fiscal de lo que le entregamos a las autoridades. Ya ahorita entrando ya en el tema, el CFDI, bueno, ya tiene por lo menos de forma obligatoria desde 2017. Este, entonces, la realidad es que ya hace un buen tiempo los catálogos generalmente se están actualizando, eh, nos dan más opciones y hemos visto en algunas revisiones que tanto la parte de los FDIs como tal, todos los complementos que se han estado adicionando y también la parte de los FDIs de nómina, de repente se quedaron en el olvido y lo dejamos como estaba en un principio y al día de hoy seguimos recibiendo cartas de invitación y seguimos contestando o haciendo aclaraciones que ya no tendremos que estar haciendo porque nosotros somos los que damos mala información, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer comentario que tenemos que ser muy responsables con lo que estamos nosotros incluyendo en esta información. Y bueno, a partir de ahí, entonces sí, iniciamos. Sí, gracias, Fer. Digo, hablando del tema de CFDIs y para no ser redundante en los comentarios que ya diste, nada más sí vale la pena recordar que si bien los CFDIs te dan mucho detalle de la información de las transacciones que las compañías o en general los contribuyentes realizan día con día, también tenemos otros elementos que para la autoridad sirven como fuente de información que más adelante iremos platicando. Pero bueno, principalmente hablando ahorita de los FDIs, esto es un poco de la historia de las versiones que tenemos, cuando entraron en vigor. Digo, aquí no nos vamos a detener mucho tiempo. Básicamente es simplemente mencionarlo, ponerlo en la pantalla y que lo puedan visualizar y simplemente un recordatorio de lo que tenemos el día de hoy, así como los diferentes tipos de CFDIs que existen, que en general y en total son 5, así como diversos complementos para ya operaciones muy particulares. Y esto nada más es para darnos una idea de toda la información, de todo el detalle que puede obtener la autoridad para diferentes cuestiones como pueden ser revisiones, requerimientos, cualquier cuestionamiento que le parezca pertinente realizar, pues evidentemente se va a basar mucho en los FDIs. Pero no nada más hablar de cómo la autoridad puede hacer uso
de estos datos, sino también empezar a pensar en cómo nosotros, como organizaciones, como negocios, podemos hacer uso de esta información para tener un mejor cumplimiento fiscal de una manera oportuna. Entonces, eso es un poco el tema de los FDIs y la importancia que tienen en cuanto a todo el detalle y todas las transacciones que se pueden ver a ese nivel. Ahora, platicando sobre el tema de aplicativos, ¿a qué nos referimos con los aplicativos? Pues todas estas plataformas que están a disposición de los contribuyentes para el correcto cumplimiento fiscal, como pueden ser el tema de los pagos provisionales, los pagos definitivos mensuales de IVA, la declaración anual, la DIOT, que sabemos que también hubo un cambio reciente y que ha habido, pues hay diferentes controversias en cuanto a el uso de esta plataforma y que incluso la autoridad puso a disposición nuevamente la versión anterior por diferentes problemáticas que ha habido. Pero bueno, esa es la tendencia de la autoridad en cuanto a la implementación tecnológica para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y bueno, esta tendencia no nada más ha venido o la hemos visto en el último año, sino ya llevamos más pues, de 6 años viendo como tal este comportamiento por parte de la autoridad en el cual pues ha habido una inversión importante de recursos y ha implementado pues diferentes tecnologías que ahorita vamos a platicar un poquito más sobre el tema, pero la idea es que a través de estas eficiencias que se logran con toda esta tecnología que está implementando y todo esto que está poniendo a disposición de los contribuyentes, pues se logren mejores niveles de recaudación y esto evidentemente pues la idea es que siga incrementando y que la tendencia pues continúe de esa forma, ¿no? Y ustedes lo han visto, la realidad es que mensualmente la publicación que hace la autoridad que sigue rompiendo récords de recaudación, sin que haya propiamente una reforma fiscal. La realidad es que desde el sexenio pasado no ha habido como tal una reforma, no obstante, siguen teniendo récords mensuales de recaudación. Entonces, pues lo más importante es que a través de la inversión que hicieron, les está funcionando este tema, pero de ahí la importancia de lo que les dije, me van a escuchar muchas veces decirlo, de que nosotros preparemos bien la información y que nosotros también aprovechemos todos estos elementos que hoy en día la tecnología nos da para efectos de que tengamos una revisión previa a que mandemos la información de forma totalmente automatizada y entonces con esto que tengamos forma de darle información a la autoridad que ya no tenga que llegarnos una carta de invitación y que tengamos 6 días y volvernos locos para poder llegar al objetivo, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, un poco para mencionar algunas de los temas que tenemos en términos de aplicativos. Como les decía, el tema de la DIOT ha sido relevante. Esto es algo reciente, a partir de, el mes de febrero se dio a conocer esta publicación en la cual pues, surge esta nueva plataforma, la cual pues, nos pide un poco más de información de la que ya mandábamos anteriormente, información relacionada con los pagos que hacemos a los proveedores y que bueno, esto está directamente relacionado con el IVA que estamos acreditando en nuestros pagos mensuales. Como podemos ver, y aquí a grandes rasgos, se adicionaron o sufrieron modificaciones 41 campos. Mucha de esta información se puede obtener de los FDIs y entonces aquí es donde empieza a surgir diferentes cuestionamientos. ¿Por qué si esta información ya está en los FDIs y de alguna manera esto pues, ya está en las bases de datos del SAT, por qué el SAT me lo vuelve a pedir? Bueno, lo vuelve a pedir o nosotros consideramos que es importante que haya cambiado este formato de esta declaración en beneficio de las revisiones que hace la autoridad, porque de esta manera toda la información y los datos se encuentran ya de una forma, déjenme decir, concentrada, de una forma más compacta. Ya se tiene al alcance mayor información de la cual, si bien ya estábamos enviando mensualmente, pues ahora vamos a tener más datos específicos relacionados con el IVA que estamos acreditando, si hay factor de acreditamiento y una serie de cuestiones que ya estaríamos incluyendo en esta declaración informativa que anteriormente no se llegaba a ese detalle. Por otro lado, tenemos como parte de estos aplicativos la plataforma para las declaraciones mensuales, tanto de ISR como de IVA. Digo aquí por mencionar algunos temas, sabemos
que tenemos ya precargada información de los ingresos y que tenemos cierta flexibilidad para hacer modificaciones de estos ingresos que la autoridad ya está precargando en esta plataforma, que obviamente esta información pues, la obtiene de los CFDIs que estamos emitiendo día con día. Entonces, si hay alguna situación por la cual debamos incrementar o disminuir los ingresos que ya están precargados en la plataforma, pues nos dan una serie de conceptos los cuales podemos utilizar para poder hacer estas modificaciones. Algo importante aquí y que hay que tener en cuenta es el uso y la aplicación que le damos a los CFDIs. Si hay sustituciones de comprobantes, si estamos aplicando anticipos, el tema de la cancelación de los comprobantes, cuándo se está cancelando, si se está relacionando en caso de hacer una sustitución de algún CFDI. Y bueno, los plazos de emisión de CFDIs que ya sabemos que tenemos. De una vez realizada la operación, tenemos 24 horas para emitir el comprobante y posteriormente los PACs tienen hasta 72 horas para timbrar estos CFDIs. Por otro lado, en los pagos definitivos de IVA, también era un punto importante que desde hace algunos años ya pensábamos que iba a suceder, si bien primero inició la autoridad con el tema del pago provisional de ISR, ya se veía venir que iba a empezar a precargar información de IVA, obviamente porque ya teníamos desde 2018 de manera obligatoria la emisión de los complementos de pago, que obviamente y el objetivo principal de ese complemento es tener un control del flujo de efectivo, tanto la cobranza como los pagos. Entonces, con esa información, simplemente fue ahí del lado de la autoridad ajustar algunos tornillos para poder usar esos datos y entonces ahora sí precargarlo en una plataforma que permita identificar y mostrar cuál es el IVA trasladado, es decir, el IVA que ya cobramos y el IVA que ya le pagamos a nuestros proveedores. Entonces, bueno, así como el IVA retenido. Entonces, ya con esta información, como podemos ver mensualmente, tenemos ya esa precarga de datos y que también podemos hacer modificaciones, pero habría que ver qué tan flexible va a ser en el futuro y qué tanto tenemos que ajustar los temas de cumplimiento a nivel de emisión de CFDIs y de recepción de estos CFDIs y complementos de pago que sabemos que pudiera ser complicado. Y ahí y también la parte importante es que ya tienen prácticamente toda la información para poder determinarlo y nuevamente nosotros se las entregamos. Nosotros les decimos si es una factura que es PUE, es decir, que ya la cobramos. Si tan solo nos equivocamos en esa parte de poner que es PUE cuando en realidad no la cobramos, en automático nosotros le estamos dando elementos para que vengan y me toquen la puerta, ¿no? Al igual que los proveedores. Sigue siendo también todavía un reto para todo el mundo el hecho de conseguir todos los complementos de pago. Sigue siendo importante todavía ese desfase y finalmente la carga se nos queda a nosotros como contribuyentes, aunque no sea nuestra obligación la emisión de estos complementos, pero bueno, todas estas desviaciones siguen generando que la información que se está precargando aún no sea la correcta de acuerdo a lo que nosotros estamos determinando, pero es un hecho que nosotros nuevamente damos la información y la autoridad está muy cerca. Entonces, si bien hoy en día tenemos la oportunidad de hacer los cambios que sean necesarios en la declaración de IVA o incluso en la declaración de la DIOT, que si no tenemos la información, actualmente podemos seguir utilizando la plataforma anterior para poder cumplir, es un hecho que esto no va a ser toda la vida. Entonces, más bien, ahorita que tenemos ese espacio, hagamos lo necesario para prepararnos. El día que cierren la ventana de la plataforma anterior de la DIOT, nosotros estaremos listos. El día que ya no nos dejen hacer una modificación como tal está hoy en día en la parte de IVA, nosotros también ya estamos listos. Entonces, ahorita que tenemos esos espacios, más bien sería trabajemos para que podamos tenerlo todo listo y no empecemos a trabajar cuando ya nos cerraron la puerta, como la realidad es que pasó mucho con el tema de CFDIs en un inicio, ¿no? Sí, exacto. Entonces, digo, y un poco continuando con qué cosas son las que ya están precargadas. Sabemos que hay temas de retenciones, de IVA, de ISR, sueldos y salarios. Obviamente tenemos el visor de nómina, que pues es de mucha utilidad para saber cuál es el estatus de estos FDIs y obviamente esto, cómo conecta con la declaración anual respecto de las deducciones a nivel de nómina que tendríamos que estar incluyendo. Y obviamente esto pues, nos ayuda a ver si hay discrepancias entre lo que tenemos en nuestros RPs contra lo que hay en CFDIs, contra lo que tenemos en el visor. Pero bueno, más allá de esa parte y un poco mencionando algunos puntos importantes
de lo que ya se encuentra precargado en la declaración anual, pues son ingresos nominales, las mismas retenciones que ahorita les estoy comentando de sueldos y salarios, el tema de lo que son percepciones exentas y grabadas en cuanto a la nómina se refiere, subsidio aplicado en pagos provisionales y retenciones de ISR por arrendamiento. Ahora, en cuanto a la precarga de información que se obtiene de los FDIs, también vamos a poder ver temas de PTU y viáticos, subsidio para el empleo y, bueno, sección de devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas, que básicamente esto es pues, lo que se refiere a notas de crédito y a los descuentos que se aplican directamente en cada una de las facturas de ingreso que estamos emitiendo. Y por último, pues se precarga el saldo remanente de las pérdidas fiscales pendientes de aplicar, ¿no? Entonces, esto es un poco relacionado con los aplicativos que se tienen actualmente. Y a lo mejor hasta este punto dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Todo esto, si bien son datos que nosotros como contribuyentes estamos enviando de manera periódica a la autoridad, pues ellos lo que están haciendo es almacenar toda esta información. Ahora, hasta este punto podríamos pensar, bueno, hasta ahí no es inteligencia artificial, es simplemente una gran base de datos en donde tenemos información o la autoridad tiene información de todos los contribuyentes, pero la clave aquí es qué uso le está dando la autoridad a esta información y qué tecnologías le permiten el hacer un análisis rápido y prácticamente en tiempo real de todos estos datos. Porque de nada serviría tener una bodega llena de datos si no los vamos a estar utilizando o si simplemente la manera en la que vamos a tratar de consumirlos es a través, déjenme decir, de hojas de Excel, de VLOOKUPs, de fórmulas muy simples que la realidad es que no sería suficiente para poder analizar toda esta información que ahorita estamos platicando. Y bueno, ahorita estamos platicando de algunos puntos relevantes, pero la realidad es que pues, la autoridad cuenta con más información, con más datos, que son miles de millones de ellos, lo cual vuelve complicado el análisis y la toma de decisiones sobre los mismos. Entonces, ahora vamos a irnos a un poquito a la parte teórica de qué es inteligencia artificial, como para poner el contexto y de ahí ver cómo es que la autoridad la está aplicando. Bueno, Déjame hacer nada más un paréntesis, Toño, sí. muy rápido. Y nada más también como mensaje, yo creo que en este momento, por lo menos, todos nuestros departamentos fiscales deberían de ser expertos en Excel. Si bien vamos a entrar al tema de inteligencia artificial, la realidad es que por lo menos la base ya debería de ser experto en Excel para poder aprovechar al máximo las herramientas que tiene y sobre todo que podamos empezar a hacer estos análisis. Probablemente no lleguemos a un tema todavía en Excel de inteligencia artificial, pero me parece que desde ahí empezamos con temas que nos empiezan a limitar un poco en cuanto a toda la información, ¿no? Sí, no, está bien, Fer. Y además que ya hemos visto que cada vez es más común en estas áreas relacionadas con contabilidad, con temas fiscales, con todas estas áreas administrativas de las compañías, ya la gente empieza a interesarse en el aprendizaje de manejo de bases de datos, tal vez a un nivel muy básico, pero así como decía Fer, de tener ya cierto expertise en Excel, pues empezar a tener un cierto manejo tal vez básico de bases de datos, diferentes tecnologías que pueden existir y que son relativamente amigables con personas, tal vez nuestra carrera no es como tal tecnológica, no es como tal en ciencia de datos, pero que sí nos permiten hacer un mejor uso de los datos, de hacer de ser más eficientes en esa parte. Y pero bueno, entonces eso es algo que sin duda tiene que suceder. Y regresando un poco al tema de la inteligencia artificial, voy a leer aquí lo que dice la diapositiva. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. O sea, básicamente aquí lo que estamos leyendo y la definición de la inteligencia artificial, pues nos habla de sistemas o de máquinas que pueden realizar tareas similares o que podrían sustituir a las tareas que realiza una persona. Aquí el tema clave es que además de realizar tareas que pudiera hacer una persona, es que con el uso de los datos que va obteniendo, puede tomar decisiones. Eso es lo que lo vuelve inteligencia artificial y no simplemente un tema de robótica, déjenme decirlo así, en el cual una máquina puede mover
una cosa de un lugar a otro, sino que también tiene la capacidad de tomar decisiones si es que se encuentra con un obstáculo, ¿no? Básicamente, eso es lo que tenemos que tener en mente como definición de inteligencia artificial. Y bueno, aquí es importante mencionar estos 4 tipos de inteligencia artificial que se clasifican de acuerdo con su funcionalidad. Vemos que son 4, que es máquinas reactivas, memoria limitada, teoría de la mente y autoconciencia. De manera muy rápida, les voy a dar algunos ejemplos. Lo que tiene que ver con máquinas reactivas quiere decir que es una inteligencia artificial que no almacena datos, que básicamente lo que hace es reaccionar sobre algo que le estamos solicitando. Por ejemplo, aquí podemos tener en mente, y de manera muy cotidiana es algo que utilizamos, los asistentes virtuales, ya sea Siri, ya sea Alexa, los cuales responden a ciertas solicitudes que la persona le hace, ya sea el estado del clima, la hora, o cualquier cuestión muy sencilla, que lo que va a hacer la inteligencia artificial es responder ante esa solicitud. Por otro lado, la inteligencia artificial de memoria limitada, la diferencia que tiene con la anterior es que esta sí almacena datos de una forma, como su nombre lo dice, limitada, pero sí almacena datos y esto le permite tener ya experiencias pasadas y aprender de ellas para tomar nuevas decisiones. Esto, por ejemplo, pudiera ser temas como ChatGPT, nuevamente puede ser temas de algunos asistentes virtuales, pero ya para cuestiones un poquito más complejas, también las sugerencias que nos llegan a hacer ciertas plataformas de streaming, como puede ser Netflix, como puede ser Spotify, en la cual ya nos sugiere, de acuerdo con el historial de nuestro comportamiento en la plataforma, pues diferentes playlists, en el caso de Spotify, o diferentes películas o series, en el caso de Netflix, de acuerdo con lo que nosotros hemos consumido a través de esta plataforma. El tercero es la teoría de la mente, y esto básicamente lo que hace es tratar de emular y de comprender la psicología de las personas que están interactuando con esta inteligencia artificial. De alguna manera puede interpretar y percibir cuál es el estado de ánimo de una persona, dependiendo la manera en la que le estemos enviando pues, mensajes, ya sea de manera escrita o de manera hablada. Aquí un ejemplo que podemos tener en mente para tratar de entender un poquito mejor qué es esto de teoría de la mente, es el análisis de comentarios a través de redes sociales. No sé si han visto en algunos debates o en algunos programas que podemos observar en la televisión o en el mismo internet, hay de repente análisis de qué es lo que están comentando las personas que están viendo ese debate y te hace un porcentaje muy rápido. Del 80% de los comentarios de la gente relacionados con esto que está sucediendo son positivos y el 20% son negativos. ¿Cómo lo hacen? Pues evidentemente no es una persona que esté leyendo todos los comentarios, sino más bien la inteligencia artificial va aprendiendo de los comentarios que va haciendo la gente y entonces los va clasificando entre si es positivo o si es negativo. Entonces es un ejemplo de qué es la teoría de la mente. Y el último es la autoconciencia. Esto es, digamos, la inteligencia artificial, déjenme decir, más avanzada, que es cuando la inteligencia artificial tiene ya una percepción de sí misma, sabe que existe, sabe que es, y entonces ya a partir de eso pudiera tomar, podría hacer, entre comillas, mejores decisiones de una manera no nada más basada en datos fríos, sino también considerando el entorno y temas éticos que pudiera esto ayudar en un futuro a temas de la salud. Actualmente no es algo que esté implementado, pero la teoría existe y la idea es que esto en el futuro pues se puede implementar. Ahora, ¿qué? Y va autoaprendiendo, ¿no? O sea, Y va conforme va autoaprendiendo. cambiando todo el entorno, sigue aprendiendo y entonces lo mismo es lo que le genera ese tema de autoconciencia. Correcto, sí, exacto. Entonces, suena ahí muy futurista y relativamente complicado, pero sin duda es algo que va a llegar y por lo menos las primeras 3 tipos de inteligencia artificial que pensábamos en un momento que era pues, muy complicado de llegar, pues ya llegamos, ya están implementados. Y ahora, ¿esto cómo se conecta con la autoridad fiscal, ¿no? Que es el tema que ahorita nos compete. ¿Cuál de estos 4 tipos de inteligencia artificial es el que está utilizando la autoridad? Que ahora, no quiere decir que pues, solamente tienes que limitarte a cada uno de estos tipos de inteligencia. Puedes tener un sistema que ocupe, no voy a decir los 4 porque el cuarto ya vimos que es complejo y todavía no está implementado, pero que sí pueda utilizar los primeros 3 que platicamos. En el caso particular de la autoridad, y para empezar a aterrizar este tema, lo que utiliza es memoria limitada. ¿Por qué utiliza memoria limitada? Porque sí necesita
los datos que estamos enviando, almacenarlos para empezar a aprender sobre esa información y tomar decisiones al respecto. Básicamente, como la autoridad lo llama, y bueno, no solo la autoridad, sino es es una metodología relacionada con la inteligencia artificial, es el aprendizaje estadístico. Una base importante de la inteligencia artificial es el análisis estadístico de los datos con los que cuentas para tratar de predecir situaciones que pueden suceder, ¿no? Entonces, ¿qué hace la autoridad con esta información? Digo, aquí un poco son las ramas, voy a dejar esta slide para que la puedan leer, pero voy a adentrarme ya en la parte de la autoridad. Básicamente lo que hace es obtener todos los datos que ya vimos de dónde los puede obtener, principalmente de CFDIs y de las declaraciones que enviamos. También de la contabilidad electrónica, aunque sabemos que ahí pues, no está utilizando mucho esa información, sin embargo la tiene en su poder y en su caso podría utilizarla en el momento que así lo decida y que tenga ya todo desarrollado para hacerlo. Pero como les decía al principio, tiene ya todo déjenme decir, almacén o bodega de datos en la cual está toda esta información y lo que va a hacer es empezar a clasificarla. ¿Cómo? Primero va a tomar de estas fuentes, pues datos como son ingresos, deducciones, los impuestos que estamos pagando, qué obligaciones no estamos cumpliendo. Entonces, una vez que tiene esta serie de datos, lo empieza a clasificar. Personas físicas, personas morales, por ubicación geográfica, por el giro de la compañía. Entonces, ya que tiene estas clasificaciones, esto le va a permitir empezar a conocer por estos grupos en donde pudiera haber mayor riesgo. Por eso les decía que aquí la palabra clave es el aprendizaje estadístico, que es el análisis de toda esa información para predecir qué va a pasar en el futuro y medir los riesgos. Entonces, ya que tiene todos estos datos y que empieza a analizar y a medir los riesgos que existen en los diferentes grupos que fue armando, va a poder implementar o, digamos, calcular las utilidades que por industria las compañías o los contribuyentes deberían tener. Y a lo que voy con esto, y esto seguramente todos lo conocen, son las tasas efectivas, ¿no? Estas tasas efectivas son las que ha publicado la autoridad a lo largo de todos estos, de varios años, en las cuales determina cuál es la utilidad mínima que espera que tenga cada uno de los contribuyentes en las diferentes industrias a las que pertenece. Entonces, de esta manera, si detecta que hay algún contribuyente que está por debajo de esa tasa efectiva, de inmediato ya se enciende alguna alerta y entra en el cajón, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de aquellos contribuyentes que posiblemente deban ser revisados, que tienen inconsistencias y que puedan ser revisados. Entonces, ¿por qué fue acotando la autoridad todo esto hasta ese punto? Porque si nosotros, o la autoridad en este caso, intenta analizar la información aislada, sin tener un orden en la misma, pues va a ser mucho más complejo. Entonces, al momento de empezar a agrupar y clasificar todos estos datos, va a ser mucho más fácil el destinar recursos tecnológicos a esos casos en particular para tratar de evitar la evasión fiscal. Ahora, esto que les estamos diciendo, pues no es que haya una persona que esté acomodando esa información de manera manual, sino que con los datos y las reglas que se le dieron a estos sistemas empiezan a aprender de qué es lo que están enviando los contribuyentes para empezar a acomodar en las diferentes cajas, pues todos estos datos. Hablando de los CEFOS, de la simulación de operaciones, sabemos que es algo en lo que la autoridad pues ha prestado mucha atención y obviamente con el uso de las listas negras podemos visualizar quiénes son esos contribuyentes que han sido pues, identificados como que simulan operaciones y esto es un poco lo mismo. ¿Qué datos son los que puede revisar la autoridad aquí? Pues principalmente los CFDIs, ¿no? Sabemos que aquí tenemos la información de las transacciones que están realizando. Por otro lado, ¿qué pasa si estoy yo como emisor del comprobante enajenando algún producto por el cual se pensaría que necesito contar con cierto activo fijo? Pero en mis declaraciones anuales no estoy haciendo ninguna deducción de inversiones. Entonces ahí ya es algo un poquito extraño. Al mismo tiempo, la autoridad ve que no tengo empleados. Digo, estoy poniendo casos muy tajantes, pero nada más es para darnos una idea. No tengo activo fijo, no tengo empleados. Se fija la autoridad cuál es mi actividad principal de acuerdo con mi alta en el RFC. Como les decía, en los FDIs
puedo ver qué clave de producto estoy utilizando en ese CFDI que estoy emitiendo. ¿A quién le estoy emitiendo ese comprobante? ¿En dónde me encuentro ubicado geográficamente en el país? De la persona a la cual estoy emitiendo el comprobante puede revisar exactamente lo mismo. Y si esa otra persona resulta que tiene las mismas características que yo como emisor del comprobante, en el cual me encuentro en todos estos supuestos que pudieran ser supuestos en los cuales la autoridad debe alertarse, pues de inmediato ahí ya se presume que hay una simulación de operaciones, porque no cuento con los recursos o con los activos o con las personas para poder llevar a cabo la actividad que supuestamente estoy indicando en una factura. Entonces, al momento de analizar toda esta información y de manera estadística, el ver el prever qué es lo que va a suceder en el futuro, puedo empezar a ubicar en qué zonas, qué industrias, qué nivel o qué montos son los que vienen en estas facturas que emiten estas personas que tienen estas características, para empezar a presumir si en algún lugar en particular voy a encontrarme con una mayor cantidad de contribuyentes que están simulando operaciones. Entonces, la realidad es que todos estos datos que tiene ya la autoridad le permiten llegar hasta ese análisis, y no nada más es decir, bueno, pues tiene reportes en Excel o tiene bases de datos en las cuales puede hacer una búsqueda sencilla y de ahí determinar algo. No, o sea, eso va más allá de una simple búsqueda, sino ya es este aprendizaje, que es otra de las tecnologías que utiliza la autoridad, y aquí lo podemos ver, que es el machine learning, que es una de las ramas básicas de la inteligencia artificial, para empezar a aprender, para que un sistema aprenda de los datos que se le están ingestando y con base en ello pueda tomar decisiones, y en este caso presumir que una persona está simulando operaciones. Y aquí la parte importante es que no necesariamente quiere decir que estemos mal. Hablando, por ejemplo, de las tasas efectivas, si la autoridad dice, las empresas que se dediquen a prestar servicios de asesoría fiscal tienen que estar entre un porcentaje y otro porcentaje decidido por ellos, y yo no estoy dentro, no quiere decir que esté mal. Lo que sí quiere decir es que ya soy visible para la autoridad, y el día que venga le voy a tener que contestar por qué yo no estoy en esa situación, ¿no? Entonces, lo importante es eso, que también nosotros tengamos todo ese conocimiento para saber qué es lo que tendremos que responder el día que nos estén cuestionando. Y digo, aquí es un poco las ventajas y desventajas. Dejamos aquí la lámina para que la puedan visualizar, pero básicamente es pues, automatización de procesos, eficiencias, disminución de errores, ¿no? Un poco lo que ya sabemos, no solo del uso de la inteligencia artificial, sino del uso de la tecnología, de tratar de hacer las cosas un poquito más eficientes, y podemos empezar, como ya lo decía Fer, con el uso de Excel. Y aquí nada más para hacer mención, igual esto lo pueden consultar, pero hablando de cuáles son las regulaciones que se han adoptado a través de la OCDE para el uso de la inteligencia artificial, que en términos generales, pues lo que trata de cuidar aquí estos lineamientos, pues es la integridad de las personas, que haya principios éticos por los cuales se rijan y se implementen temas de inteligencia artificial, y que esto pues obviamente no nos dañe como tal, ¿no? Sino más bien que sea en beneficio de la sociedad. Un poco de Sí, eso y va yo por creo esta que parte. son dos temas bien relevantes. Uno, el de la ética, el cómo cubrir toda esta parte, que es, pues como bien dice la lámina, que es lo que está buscando la OCDE, cómo llegar a esta parte de que sea éticamente correcto todo lo que están haciendo hoy en día las computadoras, ¿no? Por un lado. Pero otro gran reto que sin duda viene en la parte tecnológica es el tema de ciberseguridad. También sabemos que hoy en día, pues hay una cantidad impresionante de hackers alrededor del mundo que solamente están buscando información. Entonces, esa parte también es bien importante cuando estemos utilizando inteligencia artificial, cuando estemos utilizando nubes, cuando queramos hacer pruebas para todo este tipo de cosas, seamos muy conscientes de todo el tema de ciberseguridad, porque si no, estamos poniendo nuestra información en una plataforma que no sabemos ni siquiera cómo opera, quién está detrás de ella, y podemos perder mucha información sensible. La información de CFDIs, toda la información de CFDIs es sensible, entonces tenemos que estar muy conscientes de esa parte. En lo que tiene que ver con esta parte de la recaudación, como ya les decía, pues la realidad es que la autoridad lo ha hecho bastante bien en el tema de inversión que ha hecho, y eso lo vemos pues a través de estas gráficas, ¿no? Donde nos dicen
que por cada 100 pesos que recaudan, invierten solamente 24 centavos en el 2024 y ha venido teniendo variaciones, pero hoy en día están en 24 centavos. O si lo vemos al revés, por cada peso invertido por la autoridad, están recaudando 200 pesos, 201 pesos. Entonces, imagínense, si invierten 100 millones de pesos, pues nada más hay que hacer la multiplicación y se darán cuenta de dónde viene todo el tema de recaudación. Y hoy en día, pues la realidad es que si una computadora es la que está haciendo todo. Antes siempre esperábamos de, ya casi está llegando el último año para que prescriban las facultades de revisión de la autoridad y entonces, pues a ver si no nos llega, ¿no? Hoy en día la realidad es que las revisiones prácticamente son en línea, no hay una persona revisando, ya lo había comentado Toño, hoy es una computadora, la computadora recibe la información, la procesa, genera el escrito y nos lo manda por buzón tributario. Entonces ya todos los tiempos los están haciendo muy eficientes y esta gráfica, como la ven de la recaudación, va a seguir en aumento porque siguen invirtiendo. Y bueno, el último dato que tenemos es de la emisión de los FDIs. La emisión de los FDIs hoy en día, la autoridad tiene en su base de datos 81.786 millones de CFDIs. Entonces, utilizando todo lo que tiene que ver con bases de datos, inteligencia artificial, pues ya se imaginarán la cantidad de cosas que pueden hacer con esto. Yo creo que van a seguir con su inversión porque pues esto es una materia prima que les está dando excelentes resultados. De ahí que tenemos que estar todos hablando el mismo idioma, ¿no? Sí, correcto. Entonces, digo, esto es ya de lo que venimos hablando y un poco para empezar a resumir esta parte, ya sabemos de dónde obtiene los datos la autoridad, CFDIs, declaraciones, contabilidad electrónica, si fuera el caso. Ya sabemos qué es lo que está utilizando, que son tecnologías, obviamente bases de datos, utiliza, tal vez no lo mencioné antes, perdón, pero tecnología de grafos, utiliza machine learning, utiliza inteligencia artificial y qué hace con toda esa tecnología y todos esos datos que tiene, pues empezar a hacer estas revisiones, analizar los riesgos, revisar tendencias y principalmente qué es lo que revisa la autoridad, ingresos, ya sea mensuales, anuales, deducciones, retenciones, aspectos relacionados con el IVA que estamos determinando mensualmente, como ya lo mencionábamos, operaciones con EFOS, y cuáles son los principales aspectos a considerar en caso de tener revisiones de este tipo. Pues, cuáles son los plazos de emisión de los FDI, si estamos sustituyendo comprobantes, si estamos aplicando anticipos, si estamos relacionando correctamente los comprobantes. Entonces, es una serie de cuestiones que evidentemente ya en el caso por caso pues, tenemos que revisar a detalle para determinar si la autoridad está haciendo un cuestionamiento en el cual sí tenemos alguna inconsistencia y debemos corregirla, o hay una razón por la cual parece ser que hay una inconsistencia, pero no significa que sea un error o que nos hayamos equivocado en lo que estamos presentando. Sin embargo, pues es algo que tenemos que tener en mente, ¿no? Es un poco de lo mismo relacionado con lo que está revisando la autoridad. Y pasándonos un poquito más adelante en cuanto a ejemplos de cartas de invitación, esto es lo que ya les decía del aprendizaje estadístico, que es lo que está utilizando la autoridad en cuanto a la fiscalización contra la evasión y el contrabando. Y esto es la recaudación, ¿no? Nada más para mencionarlo. Y ya Eh, platicamos, yo creo que vale la pena que pasemos a a lo siguiente, a los sí, sí, tienes razón, sí, pero aquí nada más ver pues, que ha ido en incremento y que seguramente seguirá la misma tendencia. Y estos son ejemplos, ¿no? Que seguramente la mayoría de aquí pues, ya hemos visto estas cartas de invitación en cuanto a temas de diferencias, en este caso de ingresos, lo cual pues aquí la autoridad nos dice, pues en estos periodos tienes ingresos en CFDIs de 24.769.000 pesos, pero en lo que me has declarado tienes una cantidad menor, ¿no? Entonces así se va periodo por periodo y lo que hace es pues, que tengas que corregirte o que expliques por qué de las variaciones. Y aquí el punto importante es que si no atendemos estas cartas de invitación, nos podrían restringir temporalmente los certificados de sellos digitales, lo cual significa que no vamos a poder timbrar nuestros comprobantes, ya sean CFDIs de ingreso, de egreso, nómina, complementos de pago, o sea, toda nuestra operación prácticamente se detiene si nos suspenden los sellos. Ahora algo también importante es que el hecho de estar en esta situación podría ubicarnos en la posible comisión de un delito por defraudación fiscal.
por la omisión total o parcial del pago de nuestras contribuciones, ¿no? Estoy de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación. Pues aquí pues ya también estamos hablando de temas pues, un poquito más complicados, no nada más en la restricción del uso de los sellos, sino en ya el haber cometido como tal o presuntamente un delito por defraudación fiscal, ¿no? Por no cumplir cabalmente con nuestras obligaciones fiscales y a la autoridad haber detectado ciertas diferencias. Y este es el tipo de cosas que todos tenemos que tener claros. De repente, a lo mejor en la empresa no necesariamente está claro de hasta dónde nos puede llevar el hecho de que no hayamos hecho un buen mapeo en el CFDI, ¿no? O que lo estemos dejando de emitir o que esté fuera de plazo y de repente decimos, bueno, pues, o el día que me llegue una carta de invitación, de repente también seguimos pensando, bueno, pues es una carta de invitación, no están ejerciendo facultades las autoridades. La realidad es que no, aun cuando en efecto no se están ejerciendo facultades, sí ya está en el Código Fiscal de la Federación que puede suceder todo esto si no los atendemos, que nos pueden restringir los sellos, parándonos la operación prácticamente porque no facturamos, no emitimos nómina, hasta el punto de decir que podemos estar en defraudación fiscal, ¿no? Lo cual sin duda ya lleva a temas mucho más delicados, por eso bien importante estar atendiendo todos estos temas. Y ahorita pasé muy rápido las pantallas, pero bueno, eran ejemplos de cartas de invitación de IVA y de retenciones. Por último, y algo que también ya hemos visto en los últimos meses, es este tipo de comunicados que la autoridad envía a los contribuyentes, en donde básicamente lo que te dice es, oye, detecté que estás teniendo operaciones con un proveedor, el cual perdió el registro en el REPSE, ¿no? En el tema de servicios especializados. Entonces, aquí básicamente lo que pide es como ya perdí el registro y tú sigues teniendo operaciones con esta persona, presenta o corrige la situación y deja de ser deducible el gasto que correspondía a esas operaciones. Esto pues es lo mismo, ¿no? De las bases de datos que tiene, pues empieza a detectar con quién tienes operaciones y si tienen, en este caso, si tienen o no vigente el permiso como proveedores de servicios especializados, ¿no? Entonces, digo, básicamente eso es en términos generales y por el tiempo que tenemos, pues lo que tiene que ver con las tendencias de fiscalización en la actualidad y la aplicación de la inteligencia artificial. Y creo que al final pues, ya pudimos ver de dónde viene la información, cómo la utiliza la autoridad y en qué termina, ¿no? En este tipo de cuestionamientos y de prevención del lado de la autoridad para evitar la evasión fiscal, ¿no? En términos muy generales. Sí, y bueno, tenemos un breve espacio para ver algunas preguntas que puedan tener respecto a este tema. Eh, Sí, sí, Fer, sí nos plantearon algunas preguntas, las voy a ir comentando para que nos den sus opiniones y respuestas. Javier pregunta, ¿qué opinión tienes y o qué son los indispensables para un defense file para soportar la materialidad de las operaciones y que el SAT ya tiene esta información en los FDIs? Y bueno, esa es una parte que sigue siendo muy complicada desde el punto de vista, cuando hablamos de materialidad, primero decimos, a ver, esta información ya la tienes en los FDIs, ¿para qué me la vuelves a pedir? No obstante, si no contestamos, estamos mal nosotros y o nos niegan una devolución o nos imponen una multa, etcétera. El tema de materialidad va más allá de eso, en realidad, porque el tema de materialidad, nos piden fotografías, nos piden la firma de un proveedor que entró hace 5 años y que fue a arreglar un foco y nos dicen, quiero ver la firma, la hoja de entradas de que firmó y copia de su INE, ¿no? Prácticamente. Entonces, sí es un tema muy complicado. La autoridad, honestamente, nos parece que en ocasiones sí está ya exagerando. Yo ahí sí les diría, vale la pena, o sea, la pregunta de qué puede ser, qué podemos utilizar para un buen defense file. Yo creo que, pues, en cada caso es totalmente distinto el llegar hasta el fondo, pero lo que sí es un hecho y me parece que es muy relevante que en conjunto toquemos base también con el equipo legal. El equipo legal para saber hasta dónde en realidad la autoridad puede llegar a tener esas facultades de decirme,
te rechazo una solicitud de devolución de IVA de 500 millones de pesos porque no me diste copia del INE del representante legal o el registro de un proveedor y no me diste la lista de entrada, ¿no? O sea, hemos tenido situaciones tan absurdas que de repente también trabajemos en lo que sea posible, pero tampoco estamos obligados a lo imposible. Y entonces creo que también aquí hay que involucrar al equipo legal para que podamos trabajar en conjunto todos, ¿no? Sí, muchas gracias, Fer. Em, Nos pregunta Viola si se va a compartir la grabación de esta sesión. Sí, se está comentando que se va a compartir en Facebook de Amity. Ahí, de hecho, pueden encontrar grabaciones, van a encontrar la de este webinar que se está transmitiendo en vivo, así como de otros eventos similares. Juan nos pregunta, ¿por qué las empresas no invierten en soluciones tecnológicas fiscales sabiendo que lo necesitan y lo llevan en Excel? Muy buena pregunta. Es que a mí me parece que en general las empresas, la parte tecnológica sin duda está más enfocada a lo que es la operación. O sea, como que todavía no estamos en ese chip de decir, oye, pues la parte fiscal es también muy importante. Entonces, generalmente todos los recursos tecnológicos o todas las áreas de TI están más enfocadas en la operación y eso es totalmente válido, porque pues primero vendo y luego pago impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que más bien sí tenemos que empezar a platicar nosotros como equipos más financieros, más a cargo de todos estos temas, hacer conciencia dentro de las empresas de por qué es necesario este tipo de materiales como el que estamos compartiendo hoy, o sea, hasta dónde hoy en día llega la autoridad, cuáles son los niveles de recaudación que tiene y por qué es importante. Les decía, oye, pues es tan importante porque te cancelan tus sellos, es tan importante porque puede ser defraudación fiscal, hacer entender esa parte para que entonces como empresa sepamos perfectamente las consecuencias. Hoy en día me parece que sí es un tema de que todavía no estamos 100% claros en las empresas de las consecuencias. Pero el día que tenga claro un representante legal, un director, que lo pueden acusar de defraudación fiscal, pues creo que podemos empezar a poner un poquito más el ojo en esto, ¿no? Y a lo mejor complementando ahí, y creo que, digo, ha ido disminuyendo, pero la realidad es que he visto que todavía existe, pues es ese temor de la sustitución del trabajo humano por el uso de tecnologías, ¿no? No tanto, ni siquiera hablando ya tal cual de la inteligencia artificial, sino de diferentes procesos que pudieran ser automatizados y que al día de hoy en muchas organizaciones hay equipos completos realizando actividades mecánicas que son muy manuales y que de repente pues, nos da ese temor de, bueno, si implemento esta tecnología, van a sustituir las actividades que hago y pues voy a salir sobrando. Pero yo creo que la mentalidad que debemos tener en este tipo de cuestiones es saber que si bien ya no vamos a realizar esas actividades tan manuales, ese tiempo lo podemos invertir en análisis de datos, que eso es algo que sin duda siempre va a ser necesario, que el expertise que tiene cada una de las personas como profesionales va a permitir a las organizaciones pues llegar a buenos resultados y a tomar mejores decisiones. Sí, y yo aquí quisiera sumarme a los comentarios, haciendo también esta reflexión de que justamente, por ejemplo, en Amity y en nuestro Comité de Estándares y Normativas de Documentos Digitales, justamente se tiene una perspectiva en el que sabemos que toda esta dinámica en la que la autoridad nos ha llevado en esta evolución tecnológica, es necesario que se tengan las herramientas tecnológicas para que se tengan adecuadamente estos controles y estamos nosotros presentes justamente buscando alianzas con las autoridades. Por ejemplo, con el SAT tenemos más de 10 años trabajando en colaboración con ellos, pero también justamente la industria en esa perspectiva de la operación y de las organizaciones, de las empresas, cuidando que todas estas nuevas obligaciones y estos avances tecnológicos se vayan incorporando también en nuestras herramientas de control operativo de la organización, justo para que podamos como industria contribuir, obviamente no solo con la autoridad, que eso es importante, pero como decías, ¿no, Fer? Pues primero operas y luego pagas impuestos. Es importante que la operación, que el core del negocio funcione y funcione muy bien. Entonces,
justamente uno de los objetivos que tenemos, o el principal objetivo que tenemos justamente en este comité, es en sí estar al pendiente de todas estas nuevas regulaciones para ofrecer en las herramientas de control, de gestión de las empresas, de manera automatizada estos nuevos procesos, pero a la vez maximizando la operación, teniendo buenas prácticas y que entonces esto pueda ir en equilibrio, ¿no? Entonces, que poco a poco también se vaya incorporando de manera a lo mejor no tan consciente por parte del usuario propiamente, pero la industria sí está muy consciente de ello y por eso trabajamos en Amiti para dar esas herramientas que cubran todos esos aspectos, ¿no? Entonces creo que es importante también comentarlo. Aquí Sí, nos correcto. preguntan otra cosa. Eric, ¿consideran que la autoridad buscará tener a la disposición los estados de cuenta? Y de ser así, ¿cómo lo podría conseguir? No, la pregunta, primero, pues es muy sencilla. La primera nos lo piden a nosotros, ¿no? Cada que haya un requerimiento de información, lo primero que nos piden es los estados de cuenta para validarlos. Ahora, la realidad es que sí también tienen acceso a pedírselo a los bancos. Esa parte del secreto bancario ya tiene algunos años que ha cambiado, entonces sí pueden pedir información directamente a los bancos. Ok, gracias. Juan comenta, bueno, gracias. Veo que la parte fiscal es como el RP, en este momento ya es necesario, pero no lo ven las empresas. Ajá, es un poco lo que estamos Ok. comentando. Miriam, me parece, no veo el nombre completo. Yo te puedo ayudar con la tecnología de fiscalización para tu empresa, NT, Big Data. Sí, o sea, sabemos que justo en Amiti se va a encontrar toda una lista de socios que justo estamos en esta industria de la tecnología, donde vamos a encontrar tanto fabricantes de software, prestadores de servicios, consultorías, que tienen que ver con toda esta necesidad, ¿no? Entre la combinación de la tecnología, lo fiscal, lo administrativo, justo Amiti es lo que a las empresas que estamos con ella, ¿no? En la MITI. Javier nos dice, respecto a personas físicas, a algunos contribuyentes les llegó mensaje que de sus deducciones personales, algunos médicos no se encontraban al corriente de sus obligaciones fiscales. Ahora, antes de tener consulta con ellos, es necesario también ayudar al SAT a la fiscalización para que sea válida la deducción. Sí, correcto. La realidad es que ya, o sea, parece chiste, pero llegamos a esos niveles y así ha sucedido. En devoluciones de IVA, donde ya desde el pasado encontrábamos, oye, este proveedor, está en la lista negra. Está padre, nada más que yo aquí tengo mi soporte de mi operación, ¿no? Oye, este proveedor no me pagó el IVA que tú le pagaste y entonces a ti no te lo voy a devolver. Y ahí es donde llegamos a esto que de verdad, o sea, parece un chiste el hecho de decir, este, estoy presentando mi declaración. Yo pagué seguro, pagué gastos a médicos y ahora me la están rechazando porque dice que el médico no está al corriente con sus obligaciones. Entonces sí, esa parte de decir, oye, de hecho hay muchos memes ya dentro de las redes porque dice, al grado de decir, me estoy muriendo, pero antes de que inicie la operación le voy a preguntar si está al corriente para saber si me puede operar, porque si no, no voy a tener un resultado exitoso, ¿no? Lo que está sucediendo, y por lo menos yo ya vi tres casos de estos, están reingresando las solicitudes de devolución y casualmente el reingreso sí les están devolviendo y sí les están tomando la deducción. Entonces, es algo de lo que también me parece que de repente hace la autoridad. Dice, bueno, pues si alguien viene y me lo pide otra vez, se lo regreso, pero todos los que no vinieron, pues ya no pasó nada, ¿no? Entonces, no hay forma de contestar esa pregunta, pero sí, pues nosotros no podemos perder un beneficio por algo que no está en nuestras manos, ¿no? Sí, qué cosas. Y la última pregunta nos dice Ricardo, ¿conocen o existe alguna solución tecnológica eficiente para optimizar el proceso de recabación de materialidad de las operaciones? Sí, bueno, como bien decía Reina, dentro de Amiti, pues estamos trabajando un grupo diverso de empresas que apoyamos en todo esto, y en particular en esta parte, sin duda, aquí en Deloitte llevamos un buen rato generando toda esta experiencia y ayudando a las empresas en todo lo que tiene que ver con la fiscalización, en acercarlos a la inteligencia artificial, en hacer pues que toda esta información sea congruente. Entonces, claro, por supuesto que a través de Amity me parece que podemos ayudarles en lo que sea necesario. Sí, muchas gracias, Fer. Bueno, pues
Terminó nuestra hora de webinar. Agradecemos a nuestros expositores, Fernando García y Antonio de la Rosa, colaboradores de Deloitte, expertos en el tema tratado. Asimismo, los invitamos a nuestro próximo webinar que se realizará el 19 de junio, que tratará sobre la validez legal de la firma electrónica avanzada en México, ya que nos sigan en redes para estar enterados de todo lo que el Comité de Estándares y Normativas de Documentos Digitales de la MITI estará compartiendo. Muchas gracias a todos. Reitero que esta grabación sí va a estar disponible en Facebook. Búsquenos, por favor, en las redes de Amiti y no solo este webinar, sino más información muy valiosa van a encontrar ahí. Ahora sí, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos, que Gracias. estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.